Entonces hoy vamos a continuar en el Salmo 119. Hoy vamos a continuar nuestra serie en este Salmo donde vamos ahora a entrar a la cuarta letra de nombre Dalet. Así que por favor, sin más preámbulo, voy a pedirle que abra su Biblia y me acompañe al Salmo 119, versículos 25 al 32. Salmo 119, versículos 25 al 32. ¿Los de atrás me escuchan bien? Sí. Excelente. ¿Están conmigo ahí en el Salmo 119? Amén. Esta es la palabra del Señor. Dice así, verso 25. Postrada está mi alma en el polvo. Vivifícame conforme a tu palabra. De mis caminos te conté y tú me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. De tristeza llora mi alma. Fortaléceme conforme a tu palabra. Quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. He escogido el camino de la verdad. He puesto tus ordenanzas delante de mí. Me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. La idea de este salmo que nos permite tener y meditar es en el poder de la palabra de Dios en el corazón débil. El poder de la palabra de Dios en el corazón débil. Voy a definir a lo que me refiero con corazón débil, para que en el resto del sermón, cuando usted escuche debilidad o corazón débil, sepa a qué me estoy refiriendo. Un corazón débil es la realidad presente en el corazón de un cristiano que, aunque ha sido despertado de la muerte por el Espíritu de Dios para vivir una vida nueva en Cristo, ese corazón aún se distrae, ese corazón se confunde, ese corazón peca, ese corazón se aleja, sufre, se angustia, teme, se asusta, se entristece. Este corazón no experimenta esto todo el tiempo, ni experimenta todo esto en el mismo momento, pero ha experimentado algo de eso en algún momento. Y la realidad es que el salmista nos parece comunicar que él está experimentando esta debilidad en su corazón. Para algunos es por causa del pecado, para otros por causa de vivir en un mundo caído, que no funciona conforme a Dios, y las cosas entonces en ese mundo caído, cuando suceden, afectan, impactan, tocan de alguna manera o algún grado el corazón del salmista. Pero ya sea por causa del pecado particular o por causa de su naturaleza pecaminosa o por causa del mundo caído que lo afecta, es claro que el salmista en nuestro texto está lidiando con su corazón débil y él busca cómo afirmarlo en la palabra de Dios. Entonces, si el tema, la idea es el poder de la palabra de Dios en el corazón débil, vamos a ver 4 obras del poder de la palabra de Dios en el corazón débil. Ese poder de la palabra de Dios en el corazón débil vivifica, número 1. Fortalece, número 2. Corrige, número 3. Y convence, número 4. Te vivifica, te fortalece, te corrige y te convence. Empecemos con el primero, que es el que vivifica o te vivifica. Vean otra vez el verso 25. Dice, postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. La expresión postrada está mi alma en el polvo puede incluir la idea de que el salmista está sufrido, está angustiado, temeroso, asustado, desesperanzado. Pero también esas primeras palabras tienen la intención de comunicar que el salmista está perdiendo el sentido, el valor
y el propósito por el cual vivir. Es como si él tuviera una gran piedra en el corazón que lo está hundiendo. Mis hermanos, yo estoy seguro que podemos conectarnos de una u otra forma con lo que el salmista piensa y siente aquí. Recordemos que el Salmo 119 y los salmos en general son oraciones a Dios. Y aquí tenemos un creyente orando al Señor, expresándole cómo se siente su alma en medio de lo que está viviendo. Pero lo que hace el verso 25, una verdad del poder de la palabra de Dios, no es necesariamente o en primera instancia la experiencia humana de sentir el alma en el polvo, o de que podemos reconocer que sabemos en cierta manera lo que es tener un corazón débil. No es tanto esa experiencia, sino lo que hace poderoso el verso 25 para ver el poder de la palabra de Dios en el corazón débil, es que el salmista afirma que solo la palabra de Dios puede sacar del foso de la desesperanza. Solo la palabra de Dios puede sacar el alma del sentimiento o del pensamiento de que todo en la vida perdió sentido. Solo la palabra de Dios puede sacar de la idea de que todo se está perdiendo o que todo es un fracaso. Solo la palabra de Dios puede librar del temor, de la angustia, desesperanza y del pecado que parece robarle la experiencia al salmista de experimentar a Dios. Vean el verso 25, cómo él lidia con su corazón débil, y la expresión es: vivifícame conforme a tu palabra. El salmista nos está mostrando que no es su primer y último deseo dejar de sufrir. El salmista no tiene en primera instancia o en última instancia que la persona que le está haciendo daño o la situación por la que esté pasando que le está haciendo daño, que no sabemos qué es, sea su primer deseo, que cambie la situación o la persona que le está haciendo daño. Ni tiene esa falsa realidad de ser perfecto. Más bien el salmista afirma que la cura para todo dolor del alma solo el Señor puede darla, y es a través de su palabra. El salmista, de inicio a fin, él solo desea a Dios. El salmista solo quiere conocer a Dios en medio de. El verbo aquí, vivificar, implica volver a dar vida, dar energía, reavivar, avivar. El salmista nos modela que cuando el corazón del creyente es débil, necesita creer que solo Dios, a través de su palabra, puede darle al alma la vida que parece que está perdiendo. Que solo puede darle la energía que parece que está perdiendo. Que solo puede reavivarla o avivarla cuando parece que se está apagando. Y esta idea de vivificar, de volver a dar vida, energía, reavivar, avivar, aparece en el Salmo 119 varias veces como un fundamento para la vida cristiana, teniendo un corazón débil. En el verso 37, por ejemplo, el salmista dice: aparta mis ojos de mirar la vanidad, un pecado. Aparta mis ojos del pecado. ¿Cómo? Y él dice: y vivifícame en tus caminos. En el verso 93 del mismo Salmo 119, el salmista dice: jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Y en el verso 107 el salmista dice: estoy profundamente afligido, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. El salmista sabe que ser vivificado conforme a la palabra de Dios implica no ser dominado, no ser controlado o engañado por la experiencia de su alma o por las situaciones externas. El salmista, al pedirle a Dios que lo vivifique conforme a su palabra, él está comunicando que la palabra de Dios sea la voz de mayor autoridad en su vida, no la de sus pensamientos o sus sentimientos, ni que sean las circunstancias las que tienen la influencia mayor para decirle si Dios verdaderamente es Dios o si su palabra verdaderamente tiene el poder de sacar su alma del polvo o no. El salmista sabe
que el ser vivificado de la palabra de Dios, mis hermanos, no es algo que cae del cielo. Es un resultado de una vida disciplinada. Y en disciplinada me refiero que es una vida que constantemente está creyendo en la verdad de Dios, que constantemente está deseando obedecer la palabra de Dios, que constantemente está yendo a la palabra de Dios. No porciones, toda la palabra del Señor. El salmista aquí, cuando habla de sacar el alma del polvo a través de la vivificación, él no está queriendo alivio momentáneo. El salmista lo que quiere es una vida arraigada en la palabra de Dios. Así que si el salmista sabe que el vivificar no viene caído del cielo, es porque él sabe que viene cuando se medita y se lee la palabra de Dios continuamente, no esporádico. Cuando se hace como con deseo, no como un deber. Cuando se hace para conocer a Dios, no para tener información a Dios que no hace nada. El salmista también sabe que ser vivificado no solo es meditar y leer, sino también apartar un tiempo para orar con Dios en su palabra, para que en ese ejercicio haya en su mente renovación de sus pensamientos y por ende fuerza y fruto del Espíritu para poder ver la vida y poder vivir conforme al reino de Dios. Pero el poder de la palabra del Señor no solo vivifica, sino que fortalece. Vean el verso 28. Podríamos juntarlo en una sola idea, pero mejor lo separamos para poder indagar un poquito más. Verso 28. De tristeza llora mi alma. Fortaléceme conforme a tu palabra. Es la misma expresión del verso 25. Como con un absoluto, el salmista no quiere ni ser fortalecido ni ser vivificado, si no es conforme a la palabra del Señor. Como que él sabe que esa experiencia de avivar, como de dar energía, o como una idea de fortaleza, él sabe que pueden haber otras cosas fuera de la palabra de Dios que busquen, que lo tienten, que lo engañen a creer que eso puede pasar verdaderamente. Pero él con un absoluto, conforme a tu palabra, él no quiere más que la palabra del Señor. Él sabe ahí que está el ser fortalecido. Aquí tenemos una expresión en la cual otra vez podemos identificarnos con él. El salmista nos muestra que tiene un lamento profundo. No se sabe qué es, pero se describe lo que internamente está sucediendo. Es como si su alma, la mejor traducción es como si su alma se estuviera derritiendo. Su alma llora, cargada de emociones de tristeza, de lamento, de dolor, de ansiedad. Esta expresión podemos verla en el Salmo 6:6, donde el salmista dice: cansado estoy de mis gemidos, cansado estoy como de estar sufriendo ciertas cosas internas y externas. Y la expresión de ese cansancio es que todas las noches, dice el salmista, inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. Una expresión o una experiencia que usted sabe lo que se siente. Usted sabe lo que se experimenta. Pero otra vez lo que hace bello el verso 28 para ver el poder de la palabra de Dios no es la experiencia de llorar por un lamento. Lo que hace bello el verso 28 como poder de la palabra de Dios es que el salmista considera y entiende y modela que la experiencia de experimentar, valga la redundancia, el poder de la palabra de Dios es cuando Él y nosotros somos fortalecidos. El verbo fortalecer puede traducirse como sustentar, alentar, levantar, un verbo que transmite la idea de inspirar confianza, de dar esperanza, de dar valentía. El salmista, de nuevo, no se preocupa en primera instancia por lo que está sucediendo externamente a él, ni está pidiendo en primera instancia que lo externo como persona o situación cambie. Él pide a Dios que sustente su alma. Él le pide a Dios que alimente su alma, que levante su alma, que le dé a su alma confianza para seguir perseverando,
que le dé a su alma esperanza para seguir creyendo, que le dé valentía a su alma para seguir viviendo conforme a su palabra. Esta experiencia de fortalecer de Dios al creyente se ve en varias formas. Quiero presentar de usted dos textos. Isaías 40, verso 29 y 31 nos describe este fortalecer de Dios al creyente. El Señor dice, Isaías escribiendo acerca de Dios, Él, Dios, da fuerzas al fatigado. Al que no tiene fuerzas, el Señor aumenta el vigor. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor da fortaleza. La pregunta, tanto Isaías como al verso 28, es ¿para qué? Para perseverar, para seguir viviendo, para seguir creyendo, para seguir siendo entendido que caminar por los caminos del Señor es mucho mejor. Él no quiere ser fortalecido, ni Dios fortalece el alma del creyente para que el creyente siga haciendo lo que él, el creyente, considere que es lo que tiene que seguir haciendo. Seguir haciendo lo que estás haciendo te debilita, te apaga el alma. Y la razón que te puedes dar cuenta que si es conforme a Dios es porque necesita ser vivificado, necesita ser fortalecido. En palabras de Pablo en Efesios 3, versículos 16-17, Pablo dice, en oración a Dios, le ruego que Él, Dios, oigan la oración de Pablo, le ruego a Dios que les conceda a ustedes, los creyentes, no son incrédulos, los creyentes, le ruego a Él que le conceda a ustedes los creyentes conforme a las riquezas de su gloria, conforme a las riquezas en Cristo, conforme al Evangelio, las riquezas de su gloria. ¿Qué es lo que le ruegas a Dios, Pablo, por los creyentes? El que ustedes sean fortalecidos. Y el texto tiene un condicionante. El ser fortalecidos con poder por su Espíritu. Lo que eso quiere decir es que usted ni yo tenemos la capacidad de fortalecernos a nosotros mismos. Hay cosas fuera de la palabra de Dios que parecen lograr esa fortaleza, pero se desvanecen en el paso del tiempo. Pablo le está pidiendo al Señor que el Señor, con todo el poder que tenga, fortalezca, tradúzcalo, sustente, tradúzcalo, aliente, tradúzcalo, levante el alma de sus hijos cuando están botados en el piso, que parecen derrotados, pero no lo están, para que sean fortalecidos con el poder de su espíritu. Y vean lo que dice, en el hombre interior. La fortaleza no se tiene que ver externo. Lo que eso quiere decir es que Dios no te fortalece para que lo que afuera cambie. Dios te fortalece para que resistas en Él lo que sea que estés viviendo. Eso es lo que el salmista quiere. Fortaléceme. Y es lo que Pablo pide. El salmista pide que sean con poder, autoridad y suficiencia de toda la palabra de Dios, que su alma sea fortalecido. De nuevo, el salmista sabe que este fortalecimiento interno no cae del cielo. Él sabe y nos está diciendo, por lo que ha venido diciendo desde el verso 1 hasta el verso 24, que viene a través y exclusivamente por la palabra de Dios. Pero es así cuando ella, la palabra del Señor, es disfrutada de manera continua, no esporádica. Nosotros a veces queremos el fortalecimiento con solo leer un día. Queremos el fortalecimiento sin leer, sin orar, viviendo como sea que vivamos, pensando como que sea que pensemos, pero queremos los frutos, queremos el fortalecimiento. Y el salmista sabe que el fortalecimiento que saca del alma donde se siente de tristeza, de lamento, donde levanta el alma del polvo, que son expresiones que podríamos decir humanas, donde usted se puede sentir que todo se acabó y nada tiene sentido. ¿Quién te va a sacar de ahí? El salmista dice Dios, pero es conforme a su palabra, es conforme a Él, no conforme a lo que yo quiera. El salmista sabe que cuando la palabra se atesora y se anhela más que el oro,
o se disfruta más que la miel, el alma es fortalecida. No cuando la palabra del Señor es utilizada o buscada solo para salir del paso, como si fuera un remedio o una curita o un acto de magia. Mis hermanos, no hay forma de fortalecer el corazón débil de un hijo de Dios sin la palabra de Dios. Pueden haber cosas externas que logren algo momentáneo, pero el fortalecimiento interno, el poder, el fruto de poder resistir la tentación, el fruto de poder responder con fruto del Espíritu a las dificultades que apretan el corazón, solo es posible conforme a la palabra de Dios. Así que tanto verso 25 como 28, lo que nos quieren decir es que Dios desea sacar el alma de sus hijos del desespero. Dios desea sacar el alma de sus hijos del sufrimiento, de la tristeza, del dolor, del lamento, de la angustia, de la ansiedad, del deseo de morir, pero lo va a hacer solamente con el poder de su palabra a través de su Espíritu. Mis hermanos, Dios vivifica y fortalece el corazón débil de sus hijos, pero Él lo hace con su palabra y en su palabra. Lo que eso quiere decir es que a veces estamos de acuerdo con su palabra, pero lo queremos nada más una vez. Pero en su palabra implica que lo que Él hace con, lo va a hacer continuamente mientras yo esté ahí, con Él, en su palabra. A veces el alma postrada en el polvo o lamentándose de tristeza, lo que te dice o me dice es, busca algo rápido. Busca algo rápido, algo que apague, algo que parezca que simplemente disminuye lo que sientas. Corre a donde quieras, ve a donde quieras, pero no te acerques al trono de la gracia, donde está tu Señor reinando en poder, esperando que vengas y te arrodilles y clames por ayuda. No lo hagas. He ahí que el salmista sabe que el solo ser fortalecido y el ser vivificado reordena lo que por algún momento se desordenó. Pero no solo, mi hermano, y tenemos que creer esto. Jesús dijo, santifícalos. Dentro de esa experiencia está el vivificar y el fortalecer. Jesús está pensando, fortalécelos, Señor, vivifícalos conforme a tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero no solo fortalece o vivifica, el poder de la palabra de Dios en el corazón débil del cristiano corrige, te corrige. Vean los versos 26, 27 y 29. Verso 26. De mis caminos te conté, y tú me has respondido. Enséñame tus estatutos. Verso 27. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Verso 29. Quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. La palabra repetida en estos versos es camino. En los versos 26 y 29 describen o se refieren a los caminos del salmista. En el verso 27 es el camino del Señor. La expresión camino comunica el curso de una conducta, de una voluntad que incluye pensamientos y deseos. Es el curso, el camino es por donde se va, por donde voy, por donde yo transito, por donde yo camino regularmente. Y obviamente sabemos que incluye pensamientos y deseos porque la conducta, la respuesta a donde yo voy, por donde yo camino, por donde yo frecuento, eso es evidencia de mis pensamientos y mis deseos. Los versos, entonces nos quieren comunicar que el salmista, al tener un corazón débil, ha experimentado el poder de la palabra del Señor, no solo siendo vivificado o fortalecido, siendo corregido. Y la corrección es que de manera poderosa cambia el curso de su vida, cambia la forma como piensa, cambia la forma como desea, cambia la forma como actúa. He ahí la importancia de la palabra camino. Él es corregido para un camino mejor. Vean el verso 23, 26 otra vez. De mis caminos te conté. El salmista, la palabra contado, la expresión puede traducirse como manifestado, hablado. Lo que quiere decir es que el salmista, por ende,
ha puesto sus caminos delante del Señor. El hombre ora con Dios y él pone sus caminos, sus deseos, sus pensamientos. Por aquí es donde yo creo, Señor. Por aquí es donde yo creo. Por aquí es por donde no me importa, yo voy. Para muchos, el salmista aquí, cuando dice, de mis caminos te conté, es que el salmista pareciera que en oración le ha confesado a Dios que en su debilidad Él ha preferido como mejor y verdadero sus caminos. Que entonces al considerar mejor sus caminos y verdaderos, lo que refleja es que Él ha preferido sus propios pensamientos y deseos. Cuando Él dice, yo te conté, nos damos cuenta que la corrección es porque tú me has respondido. Y la conclusión es, enséñame. Si Dios hubiera estado de acuerdo con los caminos del salmista, el salmista no pone enséñame. Hubiera puesto afírmame. Pero cuando Él dice, tú me has respondido, lo que Él está diciendo es que Dios le mostró que sus caminos, los caminos del salmista, no eran conforme a la voluntad de Dios, aunque el salmista estuviera pensando que eran. Esa es una de las grandes realidades del corazón cristiano. Yo no voy a hablar de inconversos porque no tienen al Señor. Del creyente. Una de las realidades más complejas es cuando creemos que nuestros caminos son los caminos de Dios y nos damos cuenta que no lo son. Y el salmista aquí lo que está diciendo es, yo los pongo delante de ti, Señor. Y cuando los pongo me doy cuenta que no son, porque tú me has respondido. Y la respuesta que produce en mi corazón es que yo quiero que me enseñes. Necesito dirección, no sé, por dónde iba no era el camino. La oración apunta a la necesidad de ser enseñado por la verdad que tiene autoridad suprema. Porque la palabra estatutos que el salmista utiliza apunta a una regla autoritaria. Entonces el salmista, yo te conté mis caminos, tú me respondiste, enséñame conforme a tu regla, a tu guía, que es autoridad suprema. Lo que eso quiere decir es que el salmista es pasado de seguir sus caminos, es transferido de seguir sus caminos a aprender, a practicar, a desear, a obedecer la autoridad suprema y guía de Dios. He ahí la corrección. Su rumbo iba por aquí, ahora va por aquí. ¿Cómo empezó todo? Poniendo los caminos delante del Señor. Salmo 25:4 dice lo mismo. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. Salmo 27:11, Señor, enséñame tu camino. Salmo 86:11, enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Y oigan como el salmista dice, unifica mi corazón para que tema tu nombre. El salmista sabe que cuando aprende los caminos del Señor y es enseñado, lo que pasa internamente es que su corazón se unifica, se somete, disfruta, abraza los caminos de Dios y ya no más sus caminos. Pero el salmista no solo es corregido en cuanto a sus caminos, no solo el poder de la palabra, sino no solo corrige como en los caminos, sino que el salmista muestra el deseo de ser corregido de algo mucho más peligroso dentro de él, que muchas veces experimentan en el saber que tenemos un corazón débil. Vean lo que dice el verso 29. Quita de mí el camino de la mentira. Y en tu bondad, conforme a tu carácter, concédeme tu ley. Quita de mí el camino de la mentira. La única forma de comprender mentira con tu ley es porque el mandamiento es no mentirás, no dirás falso testimonio. El salmista sabe que dentro de su corazón le es fácil romper la ley de Dios. Y él lo que quiere es que quite todo lo que rompa la ley de Dios para que él pueda obedecerla. Y la expresión entonces, quita de mí la mentira, otra versión dice, líbrame de mentirme a mí mismo. Líbrame de mentirme a mí mismo. Este camino de la mentira lo que procura es que, Señor, si tú no lo quitas,
yo voy a ir por el camino del pecado. ¿Qué implica? El camino de la mentira implica el camino del pecado, pero también voy a ir por el camino del error, el camino de la idolatría, el camino de la necedad, el camino de la autojusticia, el camino de la autopercepción de la superioridad moral o espiritual, que esa es mi traducción a self-righteousness, el término en inglés. Pero es el camino de la hipocresía. El salmista claramente reconoce la necesidad que el Señor quite, arranque, desaparezca lo que hay dentro de mí, la capacidad, Señor, de mentirme a mí mismo. ¿Y cómo me doy cuenta que me estoy mintiendo a mí mismo? Por los caminos por donde estoy yendo, por los pensamientos que estoy teniendo, por los deseos que estoy concibiendo, por últimamente las acciones que estoy tomando. Señor, quítame de ahí. Mis hermanos, la debilidad del corazón muchas veces confunde y miente al creyente con falsas ideas que llevan a rutas o caminos que parecen de vida o que parecen que lo acercan a Dios, pero que en realidad son caminos de muerte o caminos que alejan de Dios. Es como cuando el creyente cree que al hacer algo que está fuera de la verdad revelada de Dios no es tan grave. Puedo hacerlo, no me ha pasado nada hasta ahorita, puedo seguirlo haciendo. Me parece casi que es lícito, porque no me pasa nada. O como cuando el creyente es llevado a la idea de que se puede experimentar el poder de la gracia de Dios fuera de su sabiduría revelada. O que usted puede, o el creyente puede experimentar el poder de Dios, pero ese poder de Dios necesita algún complemento humano para ser efectivo, poderoso, verdadero en el corazón o en medio de la situación que se esté viviendo. Este mentirse, esta idea del corazón débil engañando, que vas por un buen camino, que vamos por un buen camino, le puede dar la idea al creyente de que puede juguetear con el pecado y aún así sentirse parte del redil del Señor cuando en realidad puede que ya esté fuera. O hacerlo creer que puede vivir su vida en la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida. Y aún ahí ser amigo de Dios cuando en realidad es enemigo de Dios. El salmista desea ser librado de eso. Él es corregido a eso. Y en el verso 27 él hace una petición que reúne esta experiencia. Es cuando él dice: hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Otra traducción dice: ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos. El salmista desea que el Señor le dé una visión profunda y significativamente práctica de su palabra. Desea que el Señor le conceda hacerse de la idea de lo que es el tono y el tenor, dijo Charles Spurgeon, de lo que es la ley del Señor. El salmista quiere salir de la ceguera de la debilidad de su corazón. Él quiere salir de la ceguera para poder tener los ojos abiertos a las maravillas de la palabra del Señor y poder vivir en ellas. Y el camino que él tiene por delante es: y meditaré en tus maravillas. Mis hermanos, el Señor desea corregir nuestros corazones débiles con el poder de su palabra. Él desea librarnos de caminos que delante de nuestros ojos o de nuestros corazones parecen como caminos de Dios y que son lo que Dios desea, pero que en realidad puede ser que simplemente los estemos justificando. Dios desea librarnos de las mentiras o el mentirnos, sobre todo mentirnos a nosotros mismos, o del camino de la mentira, que muchas veces delante de nuestros ojos parecen que son caminos de verdad, caminos honestos, caminos de integridad, caminos celestiales, cuando en realidad son caminos de destrucción y muerte. ¿Cómo hace Dios esto? Cuando nos corrige con su palabra y en su palabra. Y un ejemplo para mí de que es corregido y cambiado su rumbo es David. Después de cometer el pecado que nadie nunca se le va a olvidar, pero que nadie se acuerde de su otro
pecado, que es matar, David está endurecido creyendo que sus caminos son los caminos que Dios permite, guardando silencio, no confesándole. Él cree que ese es el camino, engañado por la mentira. Él cree que ese es el camino, hasta que Dios dispone la verdad de que el pecado nunca queda oculto. Y Dios guía a Natán y Natán le muestra y lo llama a arrepentimiento. David se arrepiente y escribe estas palabras que son Dios hablándole a David, es Dios hablándonos a nosotros. Salmo 32, 8, 10. Oigan, dice Hebreos 3, si escuchan hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, para que no haya en tu corazón, por causa del pecado, incredulidad y dureza. Salmo 32, verso 8 y 10. Este es Dios hablando. Yo te haré saber el camino y te enseñaré el camino que debes de andar. Yo te enseñaré y te haré saber el camino en que debes de andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arrios incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero los que confían en el Señor, la misericordia los rodea. El poder de la palabra del Señor no solo fortalece, no solo vivifica, no solo corrige. Por último, el poder de la palabra del Señor convence, te convence. Verso 30 al 32. Aquí como que el Salmo empieza como con un tono de alegría o respuesta. Después de todo, el salmista dice, he escogido el camino de la verdad. He puesto tus ordenanzas delante de mí. ¿Ven la convicción? He escogido, he puesto, me apego a tus testimonios, Señor, por el camino de tus mandamientos correré. Eso, cuando yo hago referencia a convencimiento, que te convence, me refiero no a un aspecto cognitivo, o sea, comprender una verdad, sino más a un aspecto volitivo, una voluntad de acción, de decisión. El salmista no es vivificado o fortalecido o corregido para quedarse ahí. Él es capacitado por el Señor para ser llevado a una acción, a un convencimiento que se muestra por acciones, decisiones, frutos externos que describen lo que acaba de ocurrir en su corazón. Verso 30. He escogido el camino de la verdad. He puesto tus ordenanzas delante de mí. Ahí en el verso 30 podemos ver el verbo escogido, escoger. El verbo describe decidir actuar de cierta manera, considerar como justo, como apropiado, considerar como vivir de una manera correcta de cierta manera. El salmista fue convencido por la palabra del Señor para escoger para su vida, ante la realidad de un corazón débil, algo mejor. Y con una expresión absoluta otra vez, él dice, he escogido el camino de la verdad. No dice un camino que posiblemente es verdad. Un camino que en algún momento me puede decir si es verdad. Cuando él dice que el camino de la verdad es un absoluto, aquí se refiere a los caminos de Dios. El salmista está diciendo que no hay camino que solo hay un camino de la verdad y que pueden haber muchos caminos que parecen verdad. Pero como que él se ha dado cuenta en el ejercicio de ser corregido, fortalecido y vivificado, que solo los caminos del Señor son caminos de verdad. Porque al final están arraigados y conectados con Dios. Y Dios es centro y fuente de única verdad absoluta. El Señor en Isaías 45, 19 dice, yo el Señor hablo verdad. Yo declaro lo que es verdad. Y si ustedes se acuerdan, como yo, cuando uno escucha el camino de verdad, es imposible que usted no piense en nuestro Señor Jesús. Él dijo, yo soy el camino, palabra que hemos visto en este salmo, yo soy la verdad y yo soy la vida.
camino, verdad y vida están en una sola persona y todos están juntos. Algunos quieren el camino, pero no les gusta la verdad. Y la vida está bien si me la da. Algunos quieren solo la vida, pero no me gusta la verdad, ni los caminos. El salmista dice, no, es uno solo. Y yo lo escogí porque algo obró en mí. Y claramente podemos saber que fue el Señor cuando lo corrigió. Y de manera absoluta, Él es movido a escoger. Nadie me convence ahora de otra cosa. El camino bueno para mí son los caminos de la verdad. Pero en el verso 30 también dice, he puesto. Aquí vamos a ver un poco más los verbos porque es lo que nos permite ver cómo ha sido convencido. Verso 30, he puesto tus ordenanzas, tus órdenes. La palabra escogido aquí es como poner, decidir, vivir adecuadamente o de acuerdo a. El salmista fue convencido por la palabra de Dios a decidir vivir de acuerdo a algo mejor. El salmista decidió vivir de acuerdo con las ordenanzas de Dios. Las órdenes, no las suyas, las órdenes. Lo que es así, es así. Eso es lo que es mío, dice el salmista. Yo he escogido, he puesto. El salmista nos quiere decir que el corazón débil procurará que el creyente, como lo decía en algún momento, no escoja ni ponga delante de él, de su vida, o decida vivir de acuerdo a la verdad de Dios, ni a los caminos de Dios, ni las ordenanzas de Dios, porque eso suena muy pesado. El corazón débil procurará que el creyente escoja, ponga por delante, decida vivir de acuerdo a sus propias ideas, sus propios planes, sus deseos personales, sus conclusiones racionales, conforme a sus deseos, sus derechos, cualquier cosa. Escoge lo que quieras, pero no las ordenanzas de Dios. En el verso 31 vemos al salmista diciéndonos, ya no es escogido, he puesto, verso 31, me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences. La palabra o el verbo apegarse es aferrarse, comunica adherirse firmemente. El salmista entonces no se aferra a nada más que al Señor. No se aferra a su lógica, ni a su discernimiento, ni a su capacidad de obedecer. El salmista no se aferra a sus desánimos. El salmista no se aferra a sus sufrimientos. El salmista no se aferra a sus pensamientos. Que esa es la lucha diaria, generalmente del corazón débil, aferrarse a cualquier otra cosa, pero el salmista decide o es convencido a aferrarse a algo mejor. Y él se aferra no a las ordenanzas. Él no se aferra a los mandamientos. Él se aferra a tus testimonios. Mis hermanos, en la palabra de Dios ninguna palabra se desperdicia. Y si la palabra testimonios aparece, es porque la palabra testimonio lo que quiere decir es que el salmista se aferra a toda la verdad escrita que afirma que Dios es verdaderamente Dios y que hace todo lo que verdaderamente dijo que haría, porque está escrito y él recuerda todo lo que el Señor ha hecho. El salmista se aferra a la palabra escrita, que es el testimonio del carácter de Dios y la gracia manifiesta de Dios para con los suyos. El salmista se aferra al testimonio, pero le dice, Señor, no me avergüences. Ahí la idea no es como, Señor, te voy a escoger a ti, por favor, te escogí, no me avergüences. ¿Verdad? Ese no es el engaño tan. La palabra no, o la expresión no me avergüences, la expresión comunica que el salmista delante del Señor tiene el deseo de estar aferrado a sus testimonios, pero sabe que dentro de él hay un corazón débil que lo puede llevar a alejarse, a pecar, a desobedecer, a endurecerse y a experimentar en última instancia la vergüenza que venga por eso.
Es como decir, Señor, yo me aferro, pero soy tan débil, por favor, ayúdame, porque si no me aferro, si no escojo, si no pongo, si no soy vivificado, si no soy fortalecido, si no soy corregido, Señor, yo lo que me queda es experimentar vergüenza. Pero el corazón débil nunca dice que vas a experimentar algún tipo de eso. El salmista no quiere experimentar eso. Por eso en el verso 32 él dice, por el camino de tus mandamientos correré. Es lógico que el salmista está yendo por un camino mejor ahora. Y por el camino que va son los mandamientos. Pero es el único texto que tiene una razón. Él hace esto, dice, porque. Esa es la razón. Yo no corro porque yo quiera correr, no corro porque tengo que correr, no correr porque estoy en el sermón de Andrés y ay Señor, ahora yo tengo que correr. Él corre porque tú, Señor, ensanchas mi corazón. Otra versión dice, porque tú aumentas mi comprensión. La idea es que la palabra de Dios le da al salmista el fruto en sus pensamientos, sus afectos y sus acciones, esta es la palabra corazón, para vivir según Dios y no según el corazón débil. Tú me has dado, Señor, la comprensión de que no vale la pena vivir por el corazón débil. Tú has dado comprensión a mi corazón para mejor correr por tus caminos. No son los más sencillos para mí, pero son buenos para mí. Tú me has dado el entendimiento que antes no tenía, porque antes corría por otro camino. Ahora puedo correr. Noten que el salmista ahí es convencido a algo. Hay un cambio en su vida. Eso es lo que estamos apuntando aquí. Estos versos finales nos dicen que Dios desea liberar nuestros corazones débiles de las mentiras, de los ídolos y de prácticas. Mis hermanos, que al final demuestran que nos escogemos a nosotros mismos. Que muchas veces corremos solamente para nuestros propios deseos y planes. Dios desea liberarnos de esos caminos que reflejan que ponemos por delante solamente lo que nosotros consideramos nosotros, lo que es justo y verdadero de hacer y hasta de sentir. Esos caminos que demuestran que a veces nos aferramos a cosas que destruyen o a cosas que al final son terrenales. Y la forma como Dios hace eso es convenciendo, cambiando el corazón, uniendo el corazón, animando el corazón, fortaleciendo el corazón, ensanchándolo con su palabra y en su palabra, para que el curso de la vida de ese corazón ya no sea según su debilidad, sino según los caminos de Dios, que producen deseo y acciones según la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro buen Dios. Iglesia, nuestro Dios en este Salmo 119 y en medio de este hermoso y profundo calor, nos muestra que las obras poderosas de su palabra transforman el corazón débil. Ahora, mi hermano, incluye a las mujeres, ¿te ves a vos mismo en esta condición de debilidad? Porque ahí es donde empieza todo. No puedes desear lo que el Salmo concede en sabiduría si primero no te ves débil. Te ves necesitado inclusive de ser vivificado o fortalecido o corregido o convencido o todos. Ese es el primer llamado. ¿Cómo te ves a vos mismo? Porque no creo que nadie, creyentes de los que estén aquí, al exponerse a la palabra del Señor diga, Señor, yo creo otra cosa. Porque si es así, estás pecando. Si estás escogiendo cualquier otra cosa, estás pecando, estás engañado, hermano, hermana. Porque si, iglesia, nuestro Dios desea librar nuestros corazones de las debilidades, Él acaba de describirnos cómo lo hace y Él llama a que pienses si es algo por lo cual vale la pena vivir. Y Él lo hará con su palabra y en su palabra.
Dice el Señor en Isaías 55, 1 al 3. Está la palabra del Señor, Dios hablando otra vez. No endurezcas tu corazón. Todos los sedientos vengan a las aguas. Los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído a mí y vengan a mí. Escúchenme y vivirá su alma. Vamos a orar. Señor, pedimos por favor que en tu misericordia avives, fortalezcas, corrijas y convenzas nuestros corazones. Nuestros corazones son corazones débiles, Señor, tú sabes de lo que estamos hechos. Pedimos tu ayuda, tu auxilio. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu selle nuestros corazones y permítenos cantar con gozo y con confianza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.